Bueno, les damos un cordial saludo para todos nuestros oyentes de esta su emisora Buscuenti Radio, también para todos nuestros seguidores de las redes sociales de su emisora. Y bueno, continuando con nuestra programación habitual, pues llegamos con nuestro segmento Tertuleando desde el Alma. Este segmento es dirigido por Mabel y por Héctor. Ellos tienen una invitada, pero dejamos que sea ellos quien nos presente la invitada. Héctor y Mabel, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias a Dios, bien, estamos bien, empezando un día más y es un gusto estar aquí de nuevo con ustedes, con Mabel, con una invitada que tenemos el día de hoy. Ahorita Mabel la va a presentar y bueno, pues iniciamos en este día más. ¿Qué tal Mabel? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, muchachos, a todos nuestros radioyentes y sobre todo a nuestra invitada en esta tarde, una gran amiga, una gran compañera de proyectos. Hemos recorrido muchos caminos y traemos esta tarde, la traemos para que nos comparta un tema que es tejiendo, pero tejiendo qué y por qué en estos tiempos tenemos que tomar mucha conciencia acerca de tejer. Y con esta introducción le doy la bienvenida a Merlin Herrera. Merlin, bienvenida. Oh, hola, Hola muchísimas Merlimar, gracias. buenas tardes, mucho gusto. Hola, un gran gusto estar aquí con ustedes el día de hoy y bueno, gracias por esta invitación que me da mucha alegría pues tener la oportunidad de compartir este espacio que ustedes realizan y que sin duda alguna aporta gran valor a las personas que los están escuchando. Así es, Merlimar, pues es un placer tenerte aquí con nosotros y además el tema que traes que es un tema muy interesante, porque bueno, ahorita ya tú nos los vas a ir desmenuzando, pero de entrada, ir tejiendo realidades para una vida plena, pues suena fabuloso, porque además parte de lo que nosotros compartimos con todas las personas que nos escuchan es precisamente invitarlos a que tengan una vida plena, porque pues de eso se trata, ¿no? Esta vida no es para sufrir, aunque muchos lo quieran pensar así, pero no. Nosotros venimos a disfrutar, a vivir y pues qué más que una vida plena. Así es que pues mucho gusto, Merlimar, y bueno, bienvenida. Bueno, muchísimas gracias, Héctor, porque realmente para mí, sabes que hay momentos donde a veces alguien dice algo, una frase, una palabra, y eso de alguna manera te conecta y comienzas como a ver la información con mayor claridad o comienzas a unir puntos, ¿no? De experiencias que has tenido en tu vida. Y un poco es lo que me ocurrió a mí con este término de tejer nuevas realidades para una vida plena. Y me sucedió en un grupo es un club de dueños de negocios que se reúnen para conversar y para pues compartir ideas, en especial durante el año pasado fue muy importante estar allí. Y en uno de esos momentos, el presidente de ese club, que es un gran amigo, él mencionaba que tal si en vez de llamarnos sociedad empresarial, nos llamamos tejido empresarial. Y en ese instante, lo que surgió de mí fue decirle, pues me hace mucho sentido porque vamos a ver qué características tiene un tejido. Y una de las cosas que me llegó en ese momento es decir, bueno, es que un tejido se compone de fibras diversas, que habla un poco de la diversidad, de la variabilidad, pero que al unirse esas fibras, el resultado suele ser hermoso y funcional. Entonces comencé a imaginarme que nosotros como empresas, cada uno éramos distintos, pero que nos uníamos, que había algo que nos unía y que hacía que el resultado fuese hermoso y funcional. Y pensemos en los tejidos, no sé, en los suéteres que hacen las abuelas, en los tejidos que hacen, por ejemplo, nuestros pueblos aborígenes, que hacen unas cosas hermosísimas. Entonces, eso me llevó a reflexionar acerca de la importancia de la diversidad como individuos, de aceptar nuestra diversidad, de amar eso, pero a la vez comprender que unidos podemos tener un resultado mucho más lindo y además de eso, que cuando tejemos somos más fuertes que las fibras por individual. Eso también me llevó a decir, wow, es verdad. Cuando estamos tejidos, cuando un tejido se forma y cuando lleva un orden y lleva pues como una intención y un propósito, pues se hace más fuerte. No puedes romper un tejido así tan fácil como lo harías con una fibra individual.
Y eso pues empezó a resonar el tema en mí, me quedé allí como quien dice pegada y empecé como a seguir buscando, indagando y encontrándole mayor sentido a eso que en ese momento se había despertado en mí. Y otra cosa que me interesó, me llamó mucho la atención de los tejidos, es que no basta con que tengas las fibras. Se requiere el valor intangible del amor, de la pasión por lo que haces para que realmente se logre ese resultado. Y eso es pues esos valores que nos componen a cada uno como seres humanos. Entonces yo decía, bueno, creo que aquí hay mucha tela que cortar y tengo que indagar un poco más en cómo yo puedo trasladar este concepto de tejido hacia la vida personal y también pensar entonces en el tejido familiar, en el tejido social y pensar cómo yo empecé a como autorreflexionar, ¿no? Y decía, cómo yo me estoy tejiendo en este momento, tanto internamente como hacia afuera. Y una cosa más que me gustó cuando seguí indagando sobre tejidos es que normalmente se transmite de una generación a otra a través de la experiencia, o sea que tiene que ver con la sabiduría ancestral de nuestras generaciones anteriores, de nuestros padres, de nuestros abuelos. Y bueno, quizás hoy en día no sé qué tan frecuente o tan común sea que enseñen a tejer a una madre, a una hija, o una abuela, a una nieta. Pero hay un significado importante allí que es el valor de la experiencia, ¿no? El tener la capacidad de honrar pues la experiencia de los mayores que nosotros. Debo confesarles que mi mamá lo intentó y me puso aprender a tejer con 2 agujas con una señora italiana que tejía bellísimo. Y sí avancé en el proceso y aprendí, entre otras cosas, si bien no me volví experta y no terminé el suéter, pero sí aprendí que en algún punto, si obviabas algo, pues se iba a notar en algún momento que el tejido no estaba completamente bien, pero que había la posibilidad de destejerlo, por decirlo de alguna manera, y volver a arreglarlo, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo primero que les quiero compartir del significado de tejido y eso me ha llevado a compartir esta idea. Es simplemente mi perspectiva, es cómo lo estoy viendo, cómo lo estoy mirando y siento que puede aportar mucho valor hoy en día y en especial en los tiempos que estamos viviendo. Entonces, esa fue como mi primera aproximación. Después yo dije, ajá, ¿y esto qué tiene que ver con la vida personal? Bueno, estoy hablando mucho, pero es que el tema me emociona. No, para nada. Al contrario, es muy interesante, Merlimar, porque dijiste algo muy, muy importante. Una fibra puede ser, vaya, no sé, tiene diversas características muy particulares y puede ser muy resistente o no, pero cuando unes muchas fibras se hace prácticamente irrompible. Y fíjate, hace poco, esto compartiendo un poquito, hace poco estaba viendo un programa que hablaba de inventos del hombre, inventos actuales y todo, y hablaban de la fibra de carbono. Es una fibra súper, súper delgada, es más delgada que un cabello y es muy dura, pero si tú la doblas, se rompe. Si tú la estiras, es muy resistente, pero cuando la unen con muchas fibras y le ponen un recubrimiento, eso es más fuerte que el acero. Entonces, eso que estás diciendo, llevándolo o aterrizándolo a la vida cotidiana, si una persona tiene estos deseos, ese ímpetu de compartir y que las demás personas vayan cambiando su percepción hacia la vida de que puede ser mejor, entre más personas estemos aportando, el cambio va a ser más, digamos, como en masa, por decirlo de alguna manera, para que cambiemos todos y que no nada más sea uno, dos, uno por aquí, por allá, es este tejido del que tú estás hablando, llevándolo a la sociedad. ¿Para qué? Pues para que sea una sociedad mejor, una sociedad con mejores expectativas, mejores, pues no sé cómo decirlo, más feliz, más alegre, qué sé yo, más abundante, en todos sentidos. Todo esto mejora y efectivamente no basta una sola persona, tenemos que ser un grupo que es donde se va forjando esa fibra, se va formando esa fibra para que todos salgamos beneficiados. Y Mabel también, pues tiene que decir al respecto, ¿verdad, Mabel?
No, realmente como tú dices, ¿cómo es tomar conciencia de esa fuerza? eh, Como lo pones en ese tejido, pero ahora me gustaría que nos profundizara más, cómo entonces llevar esa conciencia a nuestra parte personal, no solamente en masa, sino porque todo inicia en nosotros, ¿cierto? Ujú. Tiene que iniciar en nuestro interior para entonces poderlo reflejar al exterior. Entonces, cuéntanos. Sí, mira que ese fue como el primer punto en el cual me enfoqué, porque yo decía, bueno, visto desde mi persona hacia otros o de distintos grupos, ya sean empresas o como fuese, logré ver esa conexión. Y yo decía, pero ¿qué pasa adentro? Y cómo yo puedo mirarme ahora yo como si yo fuese ese tejido, ¿no? Y me empecé como a buscar. Yo decía, vamos a ver, si yo busco tejido humano, ¿qué encuentro? Y la naturaleza es tan perfecta, la creación es tan maravillosa, que claro, comencé a ver, bueno, desde el punto de vista biológico, existe la palabra tejido, tejido humano. Nosotros estamos constituidos por distintos tipos de tejidos, tejidos conectivos, tejido nervioso, tejido muscular, y por definición es como la agrupación de distintas células, pueden ser similares o no, que cumplen una función. Entonces yo dije, ajá, entonces podemos hablar de un tejido físico. Propiamente, si nosotros nos pusiéramos ahorita al microscopio, vamos a encontrarnos de que somos un conjunto de tejidos internos que hacen esta maravilla que somos, ¿no? Este cuerpo tan perfecto que lleva a cabo tantas funciones para que estemos vivos y podamos manifestar la esencia que cada uno tiene. Y además de eso, yo decía, bueno, ¿y qué más puedo ver? Y pude percibir que también hay un tejido emocional, que serían pues todas las emociones que nos componen, que vivimos, que experimentamos, y que bueno, para ser sinceros, a veces no es tan tejido, a veces es un nudo y una bola toda enredada cuando de pronto no podemos manejar nuestras emociones o gestionarlas de forma adecuada por distintas cosas, por las experiencias de vida que hemos tenido, porque de niño creí una cosa y la entendí así y así me quedé, o porque no pude expresar algo que sentí. Pero hay un tejido emocional que al trabajar en ese tejido emocional, sin lugar a dudas, también me voy a hacer más fuerte internamente, porque voy a tener la capacidad de responder de manera asertiva ante las distintas situaciones, desafíos o regalos o bendiciones que la vida me traiga, ¿no? Entonces tenemos ya un tejido físico, que es nuestro cuerpo, un tejido emocional, y el tejido mental, pues para mí son los pensamientos, todos esos pensamientos que se generan en nuestra mente maravillosa y que también muchas veces nos permiten situarnos en el aquí y en el ahora para co-crear nuestra realidad, pero a veces nuestros pensamientos se nos quedan en el pasado, anclados a experiencias que quisiéramos haber vivido de una manera distinta o que quisiéramos repetir, o proyectándonos hacia el futuro para las cosas que vendrán, a veces para planificar, que está muy bien, pero otras veces es generando películas de lo que puede pasar si hago A, B, C, y si dice que sí, si digo que no. Entonces hay un tejido también mental, ¿no? Que es importante cuidar de él también, que es importante atenderlo, que es importante saber cómo lo estamos viviendo. Y el más importante para mí, pues, es el tejido espiritual también. Yo no, sí, es el más importante, porque decía, bueno, ¿y qué es el tejido espiritual? Entonces yo decía, bueno, el tejido espiritual se compone de aquello en lo que creo, en donde está mi fe, en donde está pues ese ser supremo que me rige, y además también está allí mi propósito de vida, el para qué yo estoy aquí, y también los principios y valores con los cuales yo me guío. Y realmente si lo analizamos así y si nosotros concientizamos y tenemos claro en lo que creemos y también cuál es nuestro propósito y cuáles son los principios y valores que nos mueven, pudiéramos tejer todo eso bien bonito alrededor de ese propósito, y eso es lo que nos ayuda a mantenernos firmes pero flexibles ante las adversidades y los desafíos. Y si yo les preguntara a la audiencia, ¿qué fue lo que los ayudó a mantenerse en pie el año pasado? Entonces, muchas de esas cosas vienen allí.
Y para yo conocer todo lo que hay dentro de mí, mi tejido espiritual, el mental, el emocional, el físico, pues hay muchas cosas que sumar allí, hay muchas bases que atender. El autoconocimiento, rescatar el amor propio, conocer y reafirmar mi propósito, ser capaz de liderarme a mí mismo desde el ser, también para potenciar el hacer, pero tiene que ver entonces con conocernos. Entonces, pues desde mi, ojo, no me crean, así es como yo lo vivo, ¿no? Pero desde mi perspectiva creo que el tejido me mostró eso, que yo podía intencionalmente tomar la decisión de hacerme más fuerte cada vez. En lo físico, cuidando mi cuerpo físico, ejercitándome, alimentándome bien. En lo mental, siendo pues consciente de cómo pienso, cómo puedo yo destrabar tantas creencias que hay dentro de mí, crear hábitos saludables. En lo emocional, gestionando mis emociones y siendo capaz de trabajar lo que tenga que trabajar con las personas que me rodean, y en lo espiritual fortaleciéndome en mis principios y valores y en mi propósito de vida. Entonces creo que hay todo un mundo por trabajar internamente para, como tú dices, Mabel, en ese momento dices, bueno, aquí estoy yo, Merlimar, que cada día más sigo trabajando en mí desde el amor y desde la convicción para también expandir y aportar y poder entrelazarme con las otras personas que tocan en mi entorno. Entonces, bueno, ese es mi... Y es muy importante lo que acabas de decir, me resonó mucho esa palabra, ese autoliderazgo, porque es ahí donde comienza realmente la toma de conciencia desde esta perspectiva, es qué fibra realmente estoy yo siendo para poder tejer en una sociedad, o en esta sociedad en que estamos. Y comienza es la reflexión y esa autorresponsabilidad de qué fibra quiero ser yo, qué fibra quiero realmente contribuir a mi entorno y a la sociedad por ende, ¿verdad? Cuando hablas de ese tejido, podemos también moverlo a la palabra, esa armonía interna, porque definitivamente para que poder nosotros experimentar esa armonía interna, debemos de, experimentar ese equilibrio. Y cuando hablamos de equilibrio, hablamos de precisamente esas áreas que tú tocabas, la mental, la emocional, la física y por ende la espiritual. Para que nosotros podamos experimentar esa armonía, tenemos que estar conscientes en qué posición estamos en cada una. La parte mental es algo de que no se trata de que nosotros vayamos a estar equilibrados un día para otro mentalmente, no. Este es un estilo de vida. Yo siempre digo, este es un estilo de vida y el estilo de vida es estar siempre consciente de ti, estar consciente de que, como tú decías ahora, de ese tejido que se conforma cada partícula de este cuerpo, de ese tejido que compone cada pensamiento, que un pensamiento cuántas cosas teje, o simplemente si las teje, o otras hacen unos grandes nudos. Y por ende esos pensamientos comienzan a emanar ciertas emociones que termina haciendo nudos mucho más fuertes o simplemente un hermoso tejido. Es tomar conciencia realmente de ese estado de plenitud y de armonía en nosotros. Y ese estado de plenitud no es algo que nosotros tenemos que crear o tenemos que construir o que es algo muy complicado. Es algo que ya viene innato en nosotros porque es parte de la divinidad en nosotros. Es simple y sencillamente es tomar conciencia de cada pensamiento, de cada emoción, de nuestro cuerpo, de lo que nosotros realmente estamos manifestando por medio de esa función interna de nosotros. Y eso es lo que es Y comenzar bueno, a tejer un tejido un se gran arte. compone de fibras diversas, que habla un poco de la diversidad. ¿Verle? Sí, es que Sí. entro, aquí estoy. Ah, no sé qué pasó ahí, parece que hubo un corto, pero sí, puede seguir. Sí, bueno, me encantó eso que dijiste, como que qué fibra quiero ser, ¿no? Para tejer esas nuevas realidades, para una vida plena que no va a ser solo para ti, eso va a impactar también en tu entorno, empezando por el entorno más inmediato, la familia. Empezando por allí, cómo nos estamos tejiendo con nuestra familia y nuestro núcleo más inmediato.
Y claro, para tejernos, ahí pues tienen que darse varias condiciones o hay ciertos aspectos a tener en cuenta para tejer nuevas realidades. Y la primera que llega, que he sentido para mí es, bueno, qué tan inspirado estoy con el ser que soy. O sea, qué tan inspirada me siento en manifestar esa esencia que hay en mí, esos dones y talentos que Dios ha puesto en mí. O sea, qué tanto estoy inspirada para tejer esas realidades que ya nos esperan, que están allí listas para manifestarse, solo que hay que situarnos en el estado mental, emocional, espiritual y físico en el hoy que nos permitan alcanzarlas, ¿no? Y también me parece importante para poder tejer y tejernos y entrelazarnos con las otras personas, hay un punto importante que es la comunicación. O sea, poder tener una comunicación asertiva que permita crear esos lazos que no son visibles, pero que son los que mantienen al tejido unido, en el caso de la familia, por ejemplo. Porque en la familia hay diversidad, diversidad de caracteres, de personalidades. A veces tú dices, bueno, pero mis dos hijos los cría igual, pero son tan diferentes, pero aún así ese valor intangible o esa fuerza que lo mantiene unido es el amor, son los principios y valores, o sea, es lo que como familia cultivamos, que hace que a pesar de las dificultades y los desafíos como familia, nos volvemos a unir, o a veces hay que, como dice, pues destrabar, desenlazar para volver a enlazar. Entonces creo que también es importante tomar conciencia de ello, ¿no? ¿Qué cosas necesito para entrelazarme? Una, inspiración, la inspiración y conciencia, como tú decías, Mabel. La otra, el poder establecer pues una comunicación asertiva que nos permita llegar a ese punto en el cual podemos realmente transmitir o expresar lo que tenemos para dar. Porque a veces allí es donde puede haber uno de los fallos, en que lo que yo quiero comunicar no lo logro expresar de la manera que el otro puede entender o no tengo la suficiente apertura para entender que hay otras realidades u otras maneras de interpretar la realidad. Entonces, es vital, por ejemplo, el amor propio y el autoconocimiento. Creo que eso es clave para tú poder empezar a entrelazarte con otros, porque mientras más te conoces, eres más compasivo contigo mismo, pero a la vez empiezas a ser más compasivo con los demás. Y comienzas a decir, bueno, es verdad, o sea, si yo lo veo blanco, pero el otro lo ve negro, pero podemos llegar a entender por qué cada quien lo ve de una manera. Otra cosa importante para mí que es relevante para entrelazarnos es que nuestros principios y valores sean afines, porque de pronto mis principios son de una manera, tengo algunos principios y valores definidos que no van en línea con lo que otra persona tiene, y allí es como un poquito difícil que ese entrelazado se pueda dar, porque usualmente tus principios y valores es aquello que tú difícilmente vas a negociar. Entonces, cuando ya tú identificas que la otra persona quizás no tiene principios y valores afines a los tuyos, pues bueno, se entiende, pero entonces nos clarifica que de pronto pues no es allí donde podemos entrelazarnos de la manera que quisiéramos, pero sí va a haber el lugar o las personas o el entorno donde lo vas a poder hacer. Que hayan propósitos afines también es importante para poder como entrelazarnos. No tiene que ser el mismo propósito, pero sí afines, como desde lo que yo traigo como propósito y lo que traes tú como propósito, podemos unirlos, hacer sinergia para algo mucho mayor, de mucho mayor impacto, de mayor alcance. Eso también es relevante. Y también el estar consciente también del aquí y del ahora, porque que si no estás en tu aquí y en tu ahora, pues también es como difícil crear y establecer esa conexión. Entonces son cosas que en el tiempo las he visto como muy valiosas para realmente generar esos espacios de comunicación, de conexión, de conciencia de lo que estamos haciendo nosotros como individuos en nuestro entorno, llámese familia, llámese comunidad, llámese tu entorno de trabajo también, o sea, en cualquier lugar continuamente vas a estar estableciendo conexiones
Y en ese caso, pues la comunicación y esa conciencia de quién eres es importante para establecerlas. Merlimar, te quería preguntar algo. Hace rato comentabas de, bueno, estamos formados de tejidos, ¿no? Aparte del físico, mental, emocional. Bueno, pues mi percepción es que en donde se hacen más nudos, esa parte donde se aglutina y se hacen nudos es en la parte emocional. Y es donde a veces a las personas nos cuesta trabajo como ese estirón, estirar la fibra eh, para continuar, vaya, y que no nos cause tanto caos, ¿no? Es decir, estirar la fibra. ¿Qué herramienta o qué consejo les puedes dar a las personas que nos están escuchando para que ese nudo en donde están, hablando específicamente nudo emocional, por alguna situación que estén pasando y que les esté costando trabajo, pues ver una salida o encontrar una solución, ¿qué herramienta o consejo les puedes dar como para destrabar o jalar esa fibra, ¿sí? Tratar de deshacer ese nudo y que puedan continuar bueno, su camino de una manera más plena. ¿Qué les podrías compartir? Ay, esa es una excelente pregunta, Héctor, porque podríamos pasar la noche entera aquí respondiendo ideas al respecto, pero yo creo que una de las cosas más importantes es que nos empecemos a preguntar, ¿cómo me siento? Porque a veces estamos tan desconectados, porque a veces es más fácil ignorar el nudo. No, el nudo no existe. ¿Y cómo está? Estoy bien. Entonces, cuando ignoramos y no lo vemos allí, estoy poniendo como la barrera. Pero cuando te comienzas a preguntar cómo me siento y eres capaz de responder en ese momento cómo me siento, es un gran paso porque comienzas a identificar qué emociones estás experimentando. Y al contestar, enseguida se abre esa puerta para identificar en qué parte de tu cuerpo estás sintiendo esa emoción. Y entonces comenzamos a establecer un proceso muy importante que es conectar nuevamente con nuestro cuerpo a través de las emociones, porque ¿qué ocurre? Un pensamiento genera una emoción. Y si no la proceso en el momento porque me convenía más ignorarla o porque estaba en otra onda, lo que sea, y la dejo allí y no la vivo, se cronifica, se hace como crónico y se va a manifestar en el cuerpo a través de algún síntoma. O tengo tensión, o tengo esto, o tengo un nudo, o me enfermo, y empiezan a suceder muchas cosas. Y se rompe la conexión con nuestro cuerpo. A veces creemos que somos solo mente. Entonces, volver a la pregunta, ¿cómo me siento? Y poder responder esa pregunta y al mismo tiempo saber reconocer dónde se está alojando esa emoción, pues una herramienta sencilla que las personas podrían utilizar es en ese momento, primero, darle gracias a esa emoción que está allí, que ha venido pues a enseñarnos, que está allí por una razón, y hacer una inhalación profunda y de manera consciente llevar a esa parte de tu cuerpo la respiración y al exhalar poder soltar y liberar. Es una manera de empezar a, por lo menos conecto, la identifico, la veo en mi cuerpo y comienzo intencionalmente a liberar. Puede que en el proceso vayas identificando que quizás, bueno, es una emoción que corresponda a un tema no resuelto de familia, algún tema que se quedó que no dije o algo que interpreté desde la niñez. Entonces, pues en esos casos, a veces ya es importante que la persona pudiera abrirse a conversar con alguien que le pueda ayudar a entender y procesar todo lo que allí está ocurriendo. Podría dar una gama de alternativas, ¿no? Pero en general, pues a lo mejor es un terapeuta, a lo mejor es una persona de la iglesia, a lo mejor es alguien que te va a ayudar a entender eso, o puede ser alguien que es psicólogo, que es, o sea, hay un coach, puede haber distintas personas que pueden ayudar a entender o a canalizar ese proceso. Y sobre eso, pues mira, habría muchísimas tipos de terapias dinámicas que pueden ayudar a desenlazarla. Pero para mí la más importante o lo más importante es que comienzas a conectar con tu amor propio. Cuando comienzas a trabajar autoconocimiento y comienzas a ser más compasivo contigo mismo,
esos procesos emocionales van a empezar a salir. Y después tú dices, ay, ya me liberé de esto, ya estiré la fibra, como tú dices, y de repente, óyeme, pero aquí había más. Esto es como ir descubriendo poco a poco, con sutileza, ¿no? Porque a veces, ay, no, ya yo quiero soltar el nudo en un 2x3 y nos impacientamos y no se trata de eso, porque podemos enredarnos más. Yo no sé si les ha ocurrido que una cadena se te enreda y mientras más te desesperas, la cosa se pone peor. Entonces, es ir paso a paso, es ir poco a poco abriendo espacios, ir limpiando algo que durante muchos años se gestó, se formó y poder entonces ir avanzando en ese proceso. Más que recomendación, bueno, es mi sugerencia en relación a eso. Amarse mucho, aceptarnos como somos y darle cabida a las emociones e ir permitiendo pues que ellas vayan liberándose de nuestro cuerpo. Muy bien, Me muchas gustaría, gracias. me gustaría agregar algo, y si tengo algún problema con la señal, que parece que la estoy teniendo, por favor, bueno, ahí ya me siguen cubriendo. Estira la fibra, Mabel. Bueno, voy a tener que tirar la fibra del Wi-Fi. Bueno, una de las cosas, y casualmente quiero traer esto, escuchándote recordé una anécdota que tuve ayer casualmente con una persona que estaba conversando, y la persona me decía, pero es ¿por qué tengo que recordar algo que me causa mucho dolor? ¿Por qué tengo que volver a tocar una emoción que no me gusta, que es feo? Bueno, precisamente ahí es donde está la manera de soltar esos nudos. Porque resulta ser que cuando en el pasado tú viviste ese evento, se ancló esa emoción por ese evento, no tenías la madurez que hoy en día tú tienes, no tenías tal vez el conocimiento que hoy en día tú tienes. Entonces, si esas emociones no son realmente procesadas de una manera adecuada, armoniosa, plena, en el amor, van a seguir ahí hecho un nudo y nos va a impedir realmente tejernos en ese amor y esa armonía y reflejar ese amor y esa armonía. Y parte de eso no es recordar el pasado, porque todo el mundo se dice, no, yo no quiero recordar el pasado no me interesa, ya eso quedó atrás. No, no se trata de recordar el pasado, se trata simplemente de verte con esa emoción, de ver ese pensamiento en ti que está causando esa emoción. Y recuerda, cada pensamiento que activa esa emoción antigua está en el inconsciente, tú no estás consciente. Entonces, ¿cómo te puedes dar cuenta de esa información que está en tu inconsciente? Préstale atención a tu cuerpo, préstate atención a ti. Presta atención realmente qué estás sintiendo sin juzgarlo, sin justificarlo. Porque ese eres tú. Eso es parte de ti. Es como el riñón. No todo el día estamos pensando en el riñón, ¿verdad? Pero el riñón es parte de nosotros y el riñón tiene una función muy importante. Así mismo son las emociones. ¿eh? Simplemente mírate, simplemente toma conciencia de que hay una emoción provocada por un pensamiento inconsciente que te está haciendo la vida un nudo, simple y sencillamente. La gente dice, no, es que tengo mala suerte. No. La mala suerte, no, ni la buena ni la mala existen. Existen estos nudos. Entonces, simplemente es voltear la mirada a ti mismo y mirarte. Y cuando comenzamos a observarnos, y observarnos sin ese juicio, significa es que me estoy observando en amor, estoy abrazando esa emoción y ese dolor del pasado, lo que comienza hoy, la manera en que comienzo a impactarlo es desde el amor, porque en el momento en que yo lo miro, ya yo le estoy dando amor a esa emoción. Es muy importante, es como un niño, si tú no volteas a ver un niño, el niño se va a sentir siempre abandonado. Es lo mismo con las emociones. Y suena muy simple, ¿verdad? Suena muy fácil, pero no estamos dados porque nunca nos los enseñaron, pero es eso, es simplemente voltearnos a mirar y con esa mirada darnos amor. Y con esa mirada ya le estamos dando a esa emoción esa luz para ser transformada y ese nudo soltarse y comenzar a tejer esa armonía y esa plenitud en nosotros. Y eso es un fluir, porque no solamente es en la parte mental y emocional, muchas cosas en nuestra vida comienzan a fluir con facilidad y con mucha
gloria, como dicen por ahí, ¿verdad? Y de eso se trata, tomar conciencia, la fibra tan importante que nosotros cada uno representamos, no solamente para nosotros mismos, sino para un entorno. Y un entorno que va a impactar, por ende, a una sociedad. Claro que sí. Y me gustaría acotar algo, Mabel, mientras hablabas, ¿no? Y es tan importante lo que tú dices y lo que estamos compartiendo hoy, porque si nos vamos hacia la juventud, me ha ocurrido, me ha ocurrido con chicos que en particular, pues yo le decía a ella, mira, ¿cómo te sientes? Y ella se me miraba y me decía, bueno, pienso que me siento tal, o sea, la desconexión es tal que lo llevamos a la parte mental. Entonces, bueno, la mente lógica dice, bueno, pienso que me siento de tal o cual manera. O es difícil que encuentren la emoción, darle el nombre a la emoción. Entonces, es un trabajo muy bonito, muy interesante que nosotros como adultos, por supuesto, lo propiciemos, reconectarnos con ese amor propio, entenderlo sin las etiquetas que le hemos puesto y sin tantas distorsiones y poder también contribuir pues con las generaciones venideras. Yo le digo a la gente, mira, es tan importante la responsabilidad de armonizarnos y de eso, pues de tejernos de una manera armoniosa, porque al hacerlo también estamos impactando en nuestras generaciones venideras, porque les estamos liberando a ellos de una carga que nos corresponde a nosotros, ¿no? Entonces, más allá de un beneficio solamente personal, hay un impacto importante y se hace exponencial y se pierde de vista. Cuando te empiezas a visualizar cómo uno puede impactar dos, tres, estos tres, a más y más y más, y bueno, se puede volver una malla de personas que están entre sí armonizándose y transformando, pues transformándose y transformando al mundo. Y siempre esperamos que sea el exterior que cambie, que sean otros que cambien. Completamente, completamente. Y mira que me llegaba una pregunta un día que estaba hablando de esto. Yo decía, bueno, imagínate qué pasaría si cada uno de nosotros, por ejemplo, en una familia como fibras, cada uno está consciente de su rol dentro de la familia, o sea, y conecta con esa energía del amor. ¿Cómo va a ser ese tejido familiar? Definitivamente que va a ser mucho más hermoso, armonioso, robusto. Entonces creo que esa conciencia que cada uno de nosotros tenga de sí mismo va a permitir pues que en la familia se haga una familia también que sea mucho más fuerte y que a la vez se va a seguir tejiendo con la sociedad de una manera mucho mejor. Y en estos tiempos es una gran responsabilidad, pero que podemos mirarla también como gran oportunidad y verla también con ojos de amor, ¿no? Como una bendición que podamos compartir espacios así como estos, porque pues aquí nosotros nos estamos tejiendo en este momento de una manera muy bonita también. Así Ya mismo nos es quedamos callados. realmente. Sí, porque no Es estamos el teniendo. poder del silencio, el poder del silencio. Sí, Y es precisamente, mira, una de las cosas, y que bueno, tú y yo hemos tenido la oportunidad de trabajar en muchos proyectos juntas, y eso es lo que nuestra voz se alza para llevar ese mensaje, y es precisamente tomar conciencia de nuestra individualidad. Porque mientras más tomamos esa conciencia de nuestra individualidad, más podemos ser un ente de impacto transformador para muchas personas, principalmente para esas personas cercanas. Y realmente una invitación que le hago a cada uno de nuestros radioyentes es realmente quitar esa mirada en querer cambios en el exterior, de buscar, de forzarse y trabajar eh, con mucha fuerza, ¿verdad? Ese cambio. Mientras más nosotros buscamos cambios, realmente usando el término que has traído hoy, más el nudo se aprieta más, ¿no? Se hacen nudos inclusive mucho más fuertes. En cambio, cuando nosotros comenzamos a voltear nuestra mirada a nosotros, entrar a casa, como dicen, y realmente tomar conciencia de cada área de nuestras vidas, y tomar conciencia, una vez más digo, es simplemente vernos sin juicio y tomar responsabilidad
de qué es realmente lo que estamos viendo ahí, de cada pensamiento, de cada emoción, de cada acción que nosotros estamos acostumbrados, hábitos, ¿verdad? Que consideramos que son normales. Entonces, en ese momento que nos volteamos a mirarnos y tomar conciencia, comienza a haber un fluir de transformación. La transformación no tiene nada que ver con el cambio. El cambio es la mente cuando rechaza. La transformación es cuando nos abrimos a aceptar todas esas áreas oscuras, entre comillas, ¿verdad? Que hay en nosotros. Porque recordemos, como es afuera, es adentro. Entonces, iniciemos en nuestro interior para poder entonces reflejar esa luz y ese amor alrededor. Y es así de simple. Yo digo siempre, Dios realmente nos hizo la vida tan fácil. Y la vida es fácil. Y todo es muy fácil. Pero quien se complica la vida realmente es esa información improntada, esas creencias limitantes que de generación en generación hemos estado realmente repitiendo. Y se trata ya de comenzar a cambiar los modelos y comenzar a hacer esa imagen y esa semejanza de la divinidad. Y recordar, y eso ahora quería mencionarlo también, recordar todo es energía y la energía tiene una conexión, se entrelaza de una manera perfecta. Definitivamente. Y es muy Sí. importante. Héctor. Y yo creo que tenemos el poder de elegir nuestros hilos o nuestras fibras para los tejidos que nosotros vayamos formando sean conforme a lo que nosotros buscamos o lo que la vida quiere de nosotros. ¿En qué sentido? El poder de elegir los hilos, pues a través de los pensamientos, porque a través de los pensamientos yo voy a ir generando lo que yo quiera. Si yo me meto pensamientos negativos, por supuesto que los resultados van a ser negativos. Si yo genero pensamientos positivos, por supuesto que los resultados van a ser positivos. Entonces creo que tenemos ese poder de elegir nuestros hilos o nuestras fibras. ¿Para qué? Pues para que los tejidos que vayamos creando, formando en la pareja, en la sociedad, en la familia o en el entorno que nos estemos desarrollando sean mejores. Precisamente, pues con el nombre del tema, Merlimar, como decías, para una vida plena. Ir tejiendo para una vida plena, porque de eso se trata. Hace rato decíamos, ¿no? Pues no se trata de sufrir. Decía Mabel, la vida es fácil, sí, efectivamente, la vida es fácil. El que la complica es el ser humano. Pero si nosotros la complicamos, tenemos ese mismo poder para hacer la vida más fácil, más plena, más llevadera y más feliz, porque a final de cuentas, pues creo que de eso se trata, ¿no? A eso venimos. Sí, a mí, para mí ha sido muy importante, o sea, reflexionar mucho en estos temas y en esta época que estamos iniciando año es bien importante pues hacer ese alto, ¿no? Quizás si esto está resonando contigo, con las personas que nos están escuchando, hacer ese alto y decir, bueno, ¿dónde estoy en este momento y qué es lo que estoy tejiendo en este momento? ¿Estoy creando una realidad que me genera plenitud, armonía o no? Y pararse y detenerse y reconocer que no está siendo así es un buen comienzo, es magnífico, es excelente, porque es decir, bueno, ¿dónde estoy y dónde quiero llegar? ¿Y en quién me tengo que convertir para entonces vivir esas realidades, esa realidad plena que deseo? En esa persona que te tienes que convertir, te la vas a traer al presente y esa persona que eres en el futuro, tráetela al presente y desde allí construye y teje y comienza a trabajar en ti, como dijimos, pues con mucho amor, con mucha conciencia. Y si tomas la decisión en tu corazón, ten la seguridad de que aparecerán las situaciones, las personas, las frases que te van a ir llevando a transitar ese hermoso camino de autoconocernos y de rescatar ese amor propio. Sí, bien dice, ¿no? Todo está dentro de uno y todas las respuestas están dentro de ti. Desgraciadamente, pues nos enseñan a buscar fuera casi siempre y te Sí. das cuenta que pues fuera no vas a encontrar nada, todo está dentro de ti, porque ahí es donde encuentras esa conexión con esa parte divina y como decías, ¿no? Nos van a ir llevando precisamente para encontrar lo que todos buscamos, que es paz, tranquilidad, sentirnos plenos, felices. Y bueno, pues a vivir todos para tejer
así como el suéter que decías, tejer un suéter calientito, a gusto, rico, porque es lo que nos va a cobijar en la vida, ¿no? Completamente, me encanta eso. Sí, sí, me encanta. Bueno, yo veía ese tejer es como también como como le dicen en inglés, un blanket, que es una Ujú. cobija, creo que es en español, ¿no? Frazada, como es así. Una frazada, exacto. Es realmente nosotros comenzar a hacer esa fibra, que comience a tejer esa gran frazada. ¿Para qué? Para que no solamente te puedas cobijar tú, sino puedas ser también ese cobijo para muchas personas. Y cuando digo ser un cobijo, no es ser el salvador de otros, sino es ese compartir de luz que cada uno representamos, porque en el momento en que yo puedo soltar esos nudos dentro de mí, puede expandirse esa luz que represento en este mundo. Y como tú decías también al principio, Merly, muchas personas, casualmente hoy hablaba con una persona y me decía, pero es que ni yo misma sé cuál es mi propósito de vida. Pero esos propósitos de vida no es algo definitivo, somos nosotros mismos. Somos realmente esa luz que cada uno representamos. Y cuando nosotros tocamos esa fibra dentro de nosotros, que podemos verla, podemos comenzar a tejer esa gran frazada para poder compartir esa luz que cada uno representamos. Y se comparte y nuestro propósito de vida, eso está en el diario vivir. Hay veces tan solo con una mirada, una sonrisa, tan solo a veces decirle no a una persona porque le estás poniendo un límite que esa persona necesita para su propia sanación. Hay tantas maneras realmente en la cual nosotros podemos manifestar esa luz y esa es una manera de comenzar a tejer esa gran cobija donde todos nos vamos a arropar. Y que estamos viviendo un tiempo donde el amor se está haciendo cada día más presente. Lo que pasa es que todo el mundo piensa que el amor es algo muy sutil, muy suave. No, el amor, recuerde que es algo muy firme y la firmeza realmente asusta a la mente, asusta a la zona de confort. Y estamos viviendo un tiempo donde las zonas de confort de todos está siendo derribada, pero es precisamente es el amor que se está haciendo cada día presente para que todos nos unamos en esa plenitud. Pero recuerden, esa plenitud inicia en el valor individual de cada uno de nosotros. Berly, a ver, ¿cómo puedes ir cerrando ya con el tema? Sí, bueno, mientras hablabas, cuando hablabas de crear esa cobija, esa frazada, visualicé y me imaginé esa cobija arropando y abrazando también a esta casa llamada Planeta Tierra, que pues en estos tiempos también nos pide que nos mantengamos unidas a ella, que nos enraicemos, que también nos tejamos con la Madre Tierra, honrándola, respetándola, cuidándola, porque pues al final somos parte de un sistema viviente completo, que es este hermoso planeta y que sencillamente lo único que quiere de nosotros es que brillemos de la manera que cada uno de nosotros tiene para expresarlo y que expandamos el amor, que sigamos siendo esos soñadores que éramos de niño, donde creábamos esas historias lindas y donde creíamos que todo era posible y sigamos en esa deseo profundo de lograrlo. Yo pues me siento honrada de haber tenido la oportunidad de compartir esto con ustedes el día de hoy y con la audiencia. Y bueno, espero pues que algunas de estas palabras y reflexiones que hemos compartido lleguen, tú dijiste ahorita una palabra, ¿no? Así como que te lleguen, tú dices, me tocó la fibra, cuando alguien dice, me llegó al alma, Sí. que haya llegado y que sea pues parte de ese disparador o ese motor impulsor para emprender cambios y seguir siendo cada día una mejor versión. Así que gracias. Gracias a ustedes. No, gracias a ti, Merly. Fue un placer tenerte aquí, escucharte, compartir estos momentos, porque además, pues, es precisamente hace rato lo decías, ¿no? Estamos tejiendo, en este momento estamos tejiendo con estas fibras que cada quien aporta, estamos tejiendo algo para compartir. Y así como lo dijiste, si aunque sea una sola persona tocó una fibra y fue generador de un cambio positivo en su vida, ya con eso valió la pena, porque a veces creemos que tenemos que abarcar mucho y no, con que una sola persona le resulte positivo, con que una persona pueda empezar a crecer en esa conciencia y empezar a tejer
una vida plena, con eso basta. Y bueno, y para empezar nosotros, nosotros empezar con estos tejidos, ¿no? Y pues para eso son estos programas. Así es que muchas gracias, Merlimar, fue un placer tenerte aquí. Que Dios te bendiga y ojalá y nos veamos después en otro programa. Seguro que sí, muchísimas gracias. Mabel, A ver, no tienes audio. porque creo que ya se, Bueno, creo que ya se nos terminó el tiempo. No, decía que muchas gracias y gracias a nuestros radioyentes. Definitivamente, Merly, te queremos de invitada nuevamente. Ay, con todo gusto en mi corazón. Ok, Jorge. Ok, gracias Mabel, gracias Héctor, gracias Merlimar, tenerla por acá, por estos laditos. Bueno, nos veremos en el próximo segmento de Tertuleando desde el Alma. Aquí los esperamos. Tengan una feliz tarde. Bye. Hasta pronto. Bueno, chicos, nos vemos la próxima semana. Merly, gracias. Y estamos ahorita en